Hola, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto vídeo de la unidad 9 con el que acabaremos el siglo XVII, dedicado al arte dominante durante este periodo. Es el arte barroco, que va a ser una especie de continuación del Renacimiento, pero con muchos giros como ahora veremos. Vamos allá. Aquí tenemos nuestra portada con un poquito de todo, un poquito de escultura, un poquito de arquitectura, pero sobre todo vamos a ver este recargamiento, decoración excesiva que caracteriza al barroco, como ahora veremos, pero tiene muchas más características. El barroco va a continuar la tradición clásica de la antigüedad que puso en marcha el Renacimiento, pero con muchos giros, several twists, decimos en inglés, muchos giros. ¿Quiénes van a ser los principales mecenas en esta época? Esto nos va a sonar. La Iglesia Católica, desde luego, sobre todo los papas en Roma al principio, y desde allí se va a extender por toda la Iglesia Católica. Van a usar el nuevo estilo, el barroco, para promocionar su doctrina contra el protestantismo. Es decir, el barroco va a ser el estilo oficial de la contrarreforma, por así decirlo. Recordad, en las nuevas confesiones cristianas, el protestantismo, el calvinismo, le están comiendo la tostada a la Iglesia Católica, se están llevando muchos fieles y entonces ponen en marcha la contrarreforma para evitar esa sangría de personas que creen en la Iglesia, ¿no? y que la siguen. Por tanto, va a ser un arte propagandístico. Luego veremos esta palabra en la diapositiva de nuevas palabras porque va a ser importante. O sea que va a tener un uso de propaganda el arte barroco. Los monarcas absolutos también van a usar el barroco, el arte, como propaganda. En este caso, no para decir mi iglesia es mejor que la del otro, sino para usar el nuevo estilo para hacer ostentación de su poder. Mira qué grande es este monarca, desde luego no cuestiones que ha de ejercer los tres poderes, no cuestiones que su poder viene directamente de Dios, porque mira qué palacio tan grande, mira qué edificio tan grande, mira qué pintura tan bonita, mira qué recargado y decorado está todo. Aquí hay pasta, aquí hay medios que están gritando por todas partes poder absoluto, poder absoluto. También la burguesía. En general va a haber menos encargos, menos commissions que en el siglo XVI por parte de la burguesía. ¿Por qué? Porque en zonas como España, por ejemplo, es una época en la que el comercio decae. Recordad que la burguesía es una clase social que surge cuando se desarrolla el comercio. Si estamos en una época en la que se comercia poco, por lo menos en la parte de España, pues va a haber muchísimos menos encargos de la burguesía y esto va a quedar para los reyes absolutos y para la Iglesia Católica. Veremos también como en Holanda y Flandes, que en esta época sí que hay mucho desarrollo del comercio, si recordáis, pues ahí sí que la burguesía va a ser el principal mecenas, el principal patron del arte. Características del barroco. Vamos a ver las características de la arquitectura, de la escultura y de la pintura, pero hay algunas que son comunes a todas las artes, incluida la música que no la estamos viendo. Movimiento, contrastes, gusto por lo teatral y deseo de provocar respuestas emocionales con las obras artísticas que se proponen. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas para que se entiendan un poco mejor. Movimiento, ¿vale? Las figuras van a intentar representar el movimiento. Os pongo un mismo tema, el David de Miguel Ángel y el David de Bernini, que va a ser el escultor más importante del barroco, como ahora veremos. Las diferencias de movimiento son evidentes, ¿no? Mirad la cara del David de Miguel Ángel, como no tiene expresividad, como el resto del cuerpo se ve la terribilidad de Miguel Ángel y está en tensión, pero esa tensión no quiere decir que esté representando el movimiento, la figura está más bien estática, más bien quieta. Sin embargo, mira el David de Bernini, que aparte de que tiene la expresión del esfuerzo, de la que carece el David de Miguel Ángel, mira cómo su cuerpo está en movimiento. Acaba de lanzar la piedra con su famosa honda que tiene aquí en la mano, y toda la estatua, toda la composición está reflejando ese movimiento. El contraste también. ¿Qué significa contraste en el arte barroco? En el caso de la pintura va a haber un contraste entre luces y sombras, ¿vale? Aquí tenéis un cuadro de Caravaggio en el que se ve cómo hay zonas muy iluminadas del cuadro y zonas que quedan totalmente a oscuras, ¿no? O prácticamente a oscuras. Eso es un contraste en pintura. Sombra contra luz. En el caso de la arquitectura va a ser parecido, pero se consigue de otra forma. Las fachadas van a estar muy recargadas, es decir, muy llenas de decoración, con un montón de hendiduras, con un montón de columnas, con un montón de elementos que van a generar un juego de luces y sombras. Si veis esta fachada de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, por Borromini, veis que todas estas hendiduras, la fachada no es plana, tiene columnas, tiene hornacinas en las que se ocultan aquí estas estatuas, tiene varios pisos, tiene estos frontones que te rompen entre un piso y otro, ¿vale? Que te rompen también las columnas, que te las separan en dos, muchas hendiduras que hace pues que haya unas partes muy iluminadas y unas partes que quedan en sombras, parte iluminada, parte en sombra, ¿no? Es un contraste parecido al que se da en la pintura, juego de luces y sombras. ¿Qué significa
que el barroco, el arte barroco en general, la música barroca, la pintura barroca, la escultura barroca, tienen un gusto por lo teatral, ¿no? El teatro, para empezar, ya hemos estudiado que va a ser el arte más desarrollado, el arte por excelencia en esta época, por lo menos se va a convertir en un entretenimiento de masas. Y cuando estamos componiendo una pintura o una escultura, pues tiene mucho de teatral. Mirad la rendición de Breda de Velázquez. Está este general de Flandes que ha perdido la batalla, entregándole a Alfonso de Espínola, al general de las tropas españolas de los tercios de Flandes, con sus lanzas, la llave de la ciudad de Breda porque ha tomado esta ciudad. ¿Vale? Podría ser una cosa más seria, te doy la llave y ya está, pero está inclinándose ante el perdedor, el ganador está teniendo un gesto pues casi amistoso, casi de reconfortar, con una sonrisa evidente, se ve las picas cortas y echadas al hombro del el bando que ha perdido. Sin embargo, el bando ganador, orgulloso, pone sus lanzas hacia arriba y ocupan buena parte del cuadro. Hay una gran separación entre la parte que ocupa del cuadro el bando perdedor y la parte que ocupa el bando ganador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a esto llamamos por gusto por lo teatral, ¿no? Están haciendo una representación, están montando una escena. En cuanto al deseo de provocar emociones, creo que se explica por sí mismo. Las pinturas, las esculturas, las obras de arte van a intentar provocar respuestas, a veces de repulsa, a veces de pena, a veces de alegría, a veces de conmover. En cualquier caso, se va a intentar que el espectador o espectadora no quede indiferente. Aquí tenéis la muerte de la Virgen de Caravaggio, en la cual pues no vemos unas figuras impasibles de los apóstoles de Jesucristo que están viendo cómo la Virgen María se ha muerto, ¿no? Sino que están desde luego apenados y va a provocar una reacción de pena en el espectador, o por lo menos esta es la intención de Caravaggio. Vamos ya con la arquitectura. Características de la arquitectura. Va a coger todos los elementos de la arquitectura clásica, el arco de medio punto redondo, los órdenes arquitectónicos, el corintio, el jónico, el dórico, los que usan el Renacimiento, el toscano, los romanos, todos, ¿vale? Los que ya conocemos, los arcos de medio punto, pero los va a retorcer. Decimos en inglés que take classical elements with a twist, ¿no? Con un giro. Y en algunos casos este giro es literal, como la veréis. Van a usar líneas curvas para decorar muros, de forma que intentan reproducir la sensación de movimiento. No van a respetar, la arquitectura barroca no va a respetar las proporciones de los órdenes clásicos. Generalmente los van a hacer más grandes. O sea, esto es una columna toscana, sí, pero esta enorme basa no tiene nada que ver con las proporciones del arte toscano. Esta parte aquí del fuste que está decorada, que alarga todavía más la basa, no tiene nada que ver. Esta columna retorcida es nueva, ¿no? O sea, que va a usar los órdenes clásicos, sí, pero los va a agrandar, ¿no? No va a respetar sus proporciones. Dos nuevos tipos de columnas hablando de esto. Esta retorcida, esta que tiene el fuste retorcido, se llama salomónica y es propia del barroco. Los capiteles y las basas son iguales que los otros órdenes que ya conocemos, pero este fuste retorcido es una columna salomónica. Luego también va a usar el orden gigante. Columnas de 2 pisos generalmente, con grandes basas, aquí tenéis un ejemplo también, que van a hacer que el resultado sea mucho más grande de lo que eran las columnas del orden clásico y del Renacimiento. La altura de las bóvedas y también se va a aumentar, o sea que los techos y las cúpulas y las bóvedas dentro de las iglesias van a ser más altos que en el Renacimiento. El edificio principal, como ya hemos comentado, va a ser la iglesia, sobre todo por ese peso que tiene la Iglesia Católica en el mecenazgo. Va a haber muchísima decoración interior y exterior. Aquí se trata de captar la atención de los posibles fieles. Se trata de que pases por delante de una iglesia y digas, esa fachada es muy bonita o es muy llamativa, por lo menos, me llama la atención. El interior está súper decorado. ¿Quieres ir a verlo? Tienen que entrar ganas de entrar a disfrutar de un ambiente que no tiene nada que ver con lo que encuentras en otras decoraciones, en otro tipo de edificios, en tu vida cotidiana, ¿vale? La iglesia tiene que llamar la atención, va a tener grandes espacios para acoger los fieles. Si te coges una catedral de la Edad Media, el centro de la iglesia estaba ocupado por el coro, no había mucho sitio para que los fieles pudieran entrar, ¿vale? Para que pudieran escuchar misa. Ahora se trata de cuanta más gente vaya a misa, mejor. Entonces las nuevas iglesias de este arte de la Contrarreforma tienen que tener muchísimo espacio, ¿vale? Por esto la Iglesia Católica le da mucha importancia a la decoración, porque tiene que ser llamativo como buen arte propagandístico para captar la atención y que la gente entre. Vamos con los arquitectos más importantes de este periodo. Bernini.
Bernini va a entrar en la arquitectura, va a entrar en la escultura, es el artista más importante del barroco. Le falta solamente pintar para estar a la altura de los grandes genios renacentistas como Leonardo y Miguel Ángel, que también cultivaron varias artes. El Papa va a ser su principal mecenas y sus trabajos más importantes son el baldaquino del Papa, que ahora os lo enseño, la columnata de San Pedro del Vaticano o iglesias como la de San Andrea del Quirinal. Tienen muchísimos más, pero vamos a decir unos poquitos. El baldaquino del Papa, que es enorme, para que veáis la altura, mirad las personas y mirad lo alto que es esto, es esta especie de palio, esta especie de techo el más bajito que el techo de la iglesia, que está en San Pedro del Vaticano, ¿no? En donde el Papa da misa, vamos, está hecho para que el Papa da misa, de misa debajo de él. En las columnas salomónicas enormes estas están hechas con bronce fundido que se extrajo del Panteón de Roma, del templo romano enorme que sigue estando en Roma, pero se cogió los bronces del Panteón, se fundió y Bernini con eso hizo el baldaquino del Papa. De Bernini también es esta columnata que está en la plaza de San Pedro del Vaticano. Una plaza enorme. Una vez más, mirad la altura de las columnas y mirad el tamaño de las personas que la están viendo. Es una plaza para acoger cientos de miles de personas, ¿no? Está en San Pedro del Vaticano. Intenta simbolizar dos brazos abiertos para acoger a los fieles que vienen y tiene 3 filas de columnas, que aquí las veis enormes, columnas toscanas, coronadas por esculturas, 3 filas de columnas que además si te pones en un punto determinado que está señalado aquí en la plaza, ves solamente una fila de columnas, o sea, se ocultan perfectamente en todo el ángulo que tienes de visión de la plaza, ¿no? Es una obra de arte, de arquitectura y de ingeniería también. De Bernini también es esta iglesia de San Andrea del Quirinal, que tiene planta circular, algo que también va a ser característico de algunas iglesias barrocas, ¿vale? Que tiene juego de luces y sombras en la fachada, aunque es más austera que otras que hemos visto, pero mira el interior como sí que está muy decorado y cómo intenta buscar muchos contrastes con los elementos clásicos. Aquí tienes los elementos clásicos enormes, ¿vale? Retorcidos, estas pilastras también que tienen capiteles, que también es novedad, y en algunas ocasiones frontones como este pues lo quiebran, ¿no? Para seguir jugando con las luces y las sombras. Otro arquitecto famoso es Borromini, también italiano, que tiene algunas iglesias importantes como la de San Carlos de las Cuatro Fuentes, que ya hemos visto. Entre la arquitectura española tenemos que destacar 2 grandes etapas, muy contrastadas. Una es la primera parte del siglo, en la cual hay una tendencia purista, purist trend, en la cual predomina la de austeridad decorativa, es decir, apenas hay decoración. Ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid de Gómez Mora. Tú la ves y dices, vale, muy bonita, pero aquí tampoco es que haya mucho adorno, ¿no? Todo parece bastante plano. Luego está todo lo contrario. En la última parte del siglo XVII nos vamos al estilo churrigueresco, que tiene este nombre porque de los primeros que lo cultivaron fueron los hermanos Churriguera. Y a partir de allí, el churrigueresco se ha convertido en sinónimo de barroco español en la arquitectura. Es todo lo contrario, hay una decoración exuberante de los edificios. Esta es la Plaza Mayor de Salamanca, que no tiene nada que ver estos adornos en las ventanas con lo que hemos visto en Madrid, ¿no? Aquí tenemos estas decoraciones, estos relieves, estos frontones sobre las ventanas, esta decoración, estas torres que no tienen nada que ver con estas simples agujas, ¿no? Sino que hay una balaustrada, hay un montón de elementos que provocan este casi horror vacui que caracteriza al churriguerismo. La Plaza Mayor de Salamanca, un ejemplo, la Catedral de Granada y la fachada del Obradorio, que ahora os la enseño. Otra cosa importante de esta parte del barroco español es que se extiende a la América española. Vamos a encontrar catedrales barrocas en México, en Perú, en Lima, en Cuzco, etc. Algunos ejemplos. La Catedral de Granada. Aunque se empieza a construir en el Renacimiento, se acaba en el Barroco. Esta fachada es de Alonso Cano y, como veis, hunde los 3 pórticos para jugar mejor con las luces y las sombras y respetar estas leyes del Barroco, ¿no? Mucha decoración, pero esto de que los 3 pórticos estén hundidos, pues rápidamente vemos aquí los contrastes de sombras y luces. Y el interior podéis ver los pilares que responden a las normas del Barroco. Orden gigante, sí que tiene elementos del clásico, basas enormes que hacen que esto sea un orden que se llama gigantesco, etcétera, etcétera. Los retablos también, lo que hay detrás del altar, muy decorados, como veremos. La fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela. Sabéis que la Catedral de Santiago de Compostela es románica, no es barroca, es de la época medieval, pero en época barroca le construyeron esta fachada, que es la que ven los peregrinos, la mayoría cuando llegan al final del Camino de Santiago, y como veis está muy, muy, muy decorada. Os he puesto aquí un detalle para que veáis que hay un montón de esculturas, que aquí no hay una simple pilastra y ya está, sino que están rematados, tienen formas caprichosas, en fin, muy decorada,
muy decorada. La Catedral de México, 3/4 de lo mismo. Mirad la portada, mirad un detalle, pues muy decorado, casi con oro vacuo, y que no quede ni un trozo sin decorar, columnas salomónicas, etcétera, etcétera. Podríamos poner las catedrales de Lima o de Cuzco en Perú y veríamos que son igual de barrocas. Un apunte, la Catedral de San Nicolás de Alicante es barroca. El interior no es que se aprecie mucho la mega decoración de esta parte, pero sí que tiene mucho espacio para coger fieles, que tiene los techos y las bóvedas muy altas y por supuesto el retablo, esto de aquí, este es una ampliación de lo que hay aquí, detrás del altar. Y ahí veis que se cumplen todas las normas de decoración excesiva, de columnas retorcidas, de elementos clásicos quebrados, etcétera, etcétera. Vamos ya con la escultura, características de la escultura barroca. Naturalismo, aquí no hablamos de belleza idealizada, aquí hablamos de cosas que cuando una persona las vea le recuerde a personas, a situaciones de su día a día, ¿vale? Se busca representación de la realidad naturalista, realista, no tanto como pasó en partes del Renacimiento, el que sea un ideal de belleza. Se va a intentar expresión y movimiento, ¿vale? Se va a tratar de que las figuras estén expresando algo, sean muy expresivas y capturar el movimiento. ¿Cómo se hace esto? A través de las poses de las figuras y por el tratamiento que se da a la vestimenta de las figuras, ¿vale? Vamos a ver que la vestimenta no se está quieta, ¿vale? Está intentando capturar el movimiento de la figura. ¿Qué temas? Themes of subjects en inglés, ¿qué temas va a representar la escultura? ¿De qué van a ir las esculturas? Temas religiosos, sobre todo en los países católicos, pero también temas mitológicos. Los mismos autores de escultura religiosa, en la mayoría de países van también a representar temas mitológicos, ¿no? De antiguos dioses de Grecia y Roma, etcétera, etcétera. También va a haber como novedad escenas de la vida diaria, escenas de la vida cotidiana y retratos. Se va a desarrollar mucho. ¿Quién es el top de los tops? El máximo exponente de la escultura, ya lo hemos dicho. El señor Bernini, que va a ser un pedazo de artista que básicamente define el periodo. Hemos visto su David, hemos visto Apolo y Dafne, también es una de sus esculturas más famosas, y el éxtasis de Santa Teresa, pues veis que se cumplen todas las normas. Veis como la ropa arrugada, esto es una escultura de mármol y parece mentira, ¿no? Parece tela, está imitando el movimiento de la tela. Algo que empezó con los grandes genios del Renacimiento y se lo va a continuar Bernini. Las figuras no se están quietas. Aquí está Santa Teresa en pleno éxtasis, es decir, en ese culmen de emoción espiritual que tiene, en la cual un ángel está a punto de atravesarle el corazón con un dardo. No es que sea una bestialidad, pero esto es algo de lo que habla Santa Teresa en algunos de sus escritos, ¿no? Y veis el brazo extendido del ángel que está intentando, pues representar ese movimiento del que hace gala el barroco. Por supuesto, el tema de la emoción, aquí vemos que Santa Teresa está en éxtasis, está en una especie de gozo espiritual, pues difícil de explicar si no eres una persona creyente, ¿no? Sobre la escultura española, sobre todo vamos a hablar de pasos de Semana Santa, ¿vale? Y de escultura religiosa. Obras religiosas en tallas de madera policromada, es decir, muy decorada con pintura de varios colores. Se va a caracterizar por el realismo y expresividad, pues como todo el barroco, y sobre todo lo vamos a encontrar en piezas de los altares, ¿vale? En esculturas religiosas dentro de las iglesias y los pasos en las procesiones de Semana Santa. Autores muy importantes en este campo en España: Gregorio Fernández en Valladolid, Martínez Montañez en Sevilla y Salcillo en Murcia. Es importante decir las ciudades porque en cada una tiene un taller, cada una tiene una escuela, que os estoy diciendo solamente los tres jefes, los tres más tops, más pros de estos talleres, pero tienen muchísimos discípulos, ¿no? Pero estos son los más importantes. El tema del realismo y la expresividad. Mirar este Cristo yacente de Gregorio Fernández, ¿vale? Desde luego no es un Cristo impasible, es un Cristo que ha sufrido, la representación de la herida sangrando. Hay artistas, no Gregorio Fernández, pero que llegan a usar posticería, es decir, llegan a usar pelo de verdad y lágrimas de cristal para que parezcan todavía más realistas, ¿no? Este es un detalle de un paso de Semana Santa que sigue saliendo todas las Semanas Santas en Murcia, obra de Salcillo. Pues mira esta persona que está ahí dándole latigazos a Jesucristo, cómo se ve que tiene la cara de alguien que tiene ganas de hacerle sufrir a otra persona, ¿no? Qué decir del movimiento también, ¿no? La figura parece que le vaya a soltar un latigazo de un momento a otro, no está para nada quieta, ¿no? Para nada estática. Y las heridas de Cristo, pues también, pues quien las ve dice, ostras, es que parecen de verdad, ¿no?
Vamos con la pintura. Características. La primera, todas las de la escultura, cortar y copiar. Copiar y pegar todas las que hemos visto de la escultura, el naturalismo, el intentar capturar el movimiento, todas están. Y aparte tiene unas propias más. La importancia del color, lo que llamamos chiaroscuro. Claroscuro en italiano porque empieza en Italia. El contraste de luces y sombras del que hemos hablado antes, en la pintura se llama chiaroscuro. Y también la perspectiva aérea, algo que gente como Leonardo empezó a cultivar en el Renacimiento. Es un esfuerzo por representar el espacio dentro de la pintura. El más importante de todos, yo creo, del barroco es Caravaggio, el pintor italiano Caravaggio. Caravaggio es un pintor que se tenebrista, inaugura un nuevo estilo de pintura que se llama el tenebrismo. Es ni más ni menos que una forma pronunciada de chiaroscuro. El chiaroscuro es el contraste entre luces y sombras, pues el tenebrismo ya es elévalo al cubo, ¿vale? Es exageradísimo el contraste que hace de luces y sombras. De hecho, las pinturas de Caravaggio solo tienen un único foco de luz, ¿vale? En este caso la luz está entrando, habría un foco de luz que enfoca la grupa del caballo. Todo lo que es iluminado por ese foco de luz, pues se ve, está en luz, pero todo el resto está en sombra. Es como si pintara en un sótano, ¿vale? En un sótano oscuro sin ventanas o con las persianas bajadas, y todo lo que le da a la única luz que hay en ese sótano, pues está iluminado. Y todo lo que se refleja un poquito de ahí. Pero el resto, nada. ¿De acuerdo? Nada. Aquí en este caso el foco estaría más bien, pues aquí en diagonal, dándole al caballo, dándole esta figura, pero esta ya está en sombras y todo lo que dices del caballo, nada, porque no le llega la luz. Si vemos otras pinturas de Caravaggio que hemos visto antes, como por ejemplo esta vocación de San Mateo, vemos que el rayo de luz está entrando por aquí, posiblemente en una ventana, esta escena parece una taberna, alguien está señalando a San Mateo, ¿vale? Y como veis, entra la luz por aquí, enfoca a todas las personas que pillan su diagonal este rayo de luz, y el resto de la sala y el resto de las personas aparece oscuro totalmente, ¿no? Uno de esos contrastes. Igual que esta obra tenebrista, quizá tenga algo más de luz, quizá tenga algún foco más de luz, o la ventana por la que entra la luz, la ventana imaginaria, es más grande, pero también vemos unos contrastes pronunciados entre sombras y luces que caracterizan el tenebrismo de Caravaggio. En el barroco tenemos una de las autoras, una de las pintoras, de las primeras mujeres reconocidas por su autoría en la pintura, ¿no? de la historia. Se llama Artemisia Gentileschi y, como veis en su obra, es una discípula de Caravaggio. O sea, Artemisia es también una tenebrista. Este cuadro, además, tiene todas las características del barroco, de expresividad, de naturalismo, de intentar crear una reacción al espectador. Es una escena de la Biblia de Judith decapitando a Holofernes. Holofernes era un general rival que estaba conquistando el pueblo de Judith, pero además había violado a Judith previamente. Entonces, la escena que nos cuenta la Biblia es que Judith, después de aquello, seduce a Holofernes para que se crea que quiera volver a tener relaciones con él, y lo que hace es aprovecharse de eso para reducirlo con la ayuda de una criada y decapitarlo. La escena todavía tiene más crudeza, aparte de que Artemisia la está representando con mucha crudeza, si sabemos que Artemisia, antes de pintarla, fue víctima de una violación. Entonces, Artemisia Gentileschi está volcando muchas emociones propias en este cuadro y, desde luego, las transmite a la persona que lo contempla. En España tenemos dos grandes escuelas de pintura, y luego está Velázquez, que va por libre de lo grande que es. La escuela valenciana tiene a pintores tenebristas como Ribalta, ¿vale? Vemos este cuadro y, después de haber visto lo que es el tenebrismo de Caravaggio, veis que Ribalta también lo era. Y Rivera con el martirio de San Felipe, que os enseñaré. La escuela andaluza tiene gente como Zurbarán, que pinta escenas mucho más luminosas, escenas de la vida diaria, y Murillo, que también juega con la luminosidad y el color. Y luego está Velázquez, que no es porque sea español y lo digamos nosotros, sino que es uno de los pintores más grandes de la historia de la humanidad, si no el que más, ¿no? Aunque empieza en la escuela andaluza, luego desarrolla su grandeza por un montón de cuadros. No tenemos mucho tiempo para explicarlos todos, pero vamos a explicar algunos, como son estos que os pongo aquí: el triunfo de Baco, las meninas, las lanzas, que ya lo hemos visto, o varios retratos de reyes de España que os he puesto en otras diapositivas. El martirio de San Esteban de Rivera, bien, Rivera no es tan tenebrista como Ribalta, pero si lo comparas, esta es una escena de sufrimiento muy barroca ella, con mucho retorcimiento, con mucho movimiento, pero si la comparas con esta escena de Zurbarán, de la escuela andaluza, pues vemos que esto es una escena casi de la vida diaria, ¿no? Un chico cogiendo pan del refectorio donde están comiendo unos frailes, ¿no? Que podía representar una escena que podía pasar en cualquier casa o en cualquier monasterio. Igual que los niños comiendo uvas y melón de Murillo, de la misma escuela andaluza. Mucha importancia del color, de la luminosidad. Hay contraste entre partes en sombra y partes de luces, sí, pero la parte de luz está muy iluminada.
y es una escena también de la vida diaria. No son grandes reyes, no son grandes escenas de la Biblia, no es escena mitológica, es un niño y otro y un amigo o un hermano, pues tomando uva, tomando melón, etcétera, etcétera, ¿no? Además, por sus ropas, por no tener zapatos, pues nos remiten a que seguramente no son gente de clase alta, ni mucho menos, ¿no? Son gente de clase humilde, que son gente que no se ha representado mucho en la pintura y en el arte en general hasta ahora. Luego están las Meninas, uno de los grandes cuadros de Velázquez, ¿vale? Aparte de la composición, del juego de luces y sombras, ¿qué podemos ver en este cuadro? Aparte de que Velázquez se pinta el mismo, ¿eh? Aquí está, el funcionario del Ministerio del Tiempo, por cierto, si viera el Ministerio del Tiempo. Aquí tenemos a una de las infantas, una de las hijas de los reyes de España, de Felipe IV en ese momento, si no me equivoco. Hay revuelo en la habitación porque están entrando los reyes en la habitación. Las meninas son las criadas de origen portugués que tenían las hijas de los reyes, ¿no? También había pues algunos de los bufones de la corte, algunos animales representados con gran naturalismo. Pero ¿dónde están los reyes en este cuadro? ¿Por qué todo el mundo se ha puesto nervioso? ¡Ay, que están entrando los reyes! Vamos a levantarnos, tal, vamos a hacer reverencia. Velázquez deja de pintar y les mira. ¿Dónde están los reyes? Los reyes los vemos en este espejo. Pero otra vez, como nos pasaba con el matrimonio Arnolfini, si los reyes salen en este espejo, quiere decir que están a nuestro lado, al lado de las personas que estamos contemplando el cuadro. Además, en este espejo vemos también cómo difumina, ¿vale? En una maniobra, en una técnica que recuerda al esfumato de Leonardo, ¿no? Está intentando representar el aire, está intentando crear la perspectiva gracias a degradar el color, ¿no? Esto es algo que Velázquez fue un maestro. En Madrid, cuando hay aire de niebla, ¿no? Cuando se ve a lo lejos la niebla, se habla de aire velazqueño, porque de alguna forma el Velázquez logra pintar el aire. Esto es un cuadro en 2 dimensiones. Aquí no hay una gran perspectiva lineal como hacía Rafael, por ejemplo, y otros genios del Renacimiento, y sin embargo el cuadro tiene sensación de profundidad con unas difuminaciones muy meticulosas. Por eso se dice que Velázquez pintaba el aire, ¿no? Un auténtico genio. Tenemos que fijarnos también qué está pasando en Holanda, donde hay un artista muy importante, Rembrandt. En Holanda la burguesía sí que stop, no como en España, que como ha caído el comercio, pues no tiene tanto dinero para gastárselo en pagarle artistas. Pero aquí sí, entonces se van a desarrollar nuevos temas y nuevos formatos que en otras partes no se están desarrollando, sobre todo el retrato de grupo. Rembrandt, por ejemplo, hará escenas cotidianas, hará pintura religiosa, pero se le recuerda sobre todo por sus retratos de grupo. Retratos había, retratos de mucha gente a la vez, es algo que surge ahora. Aquí tenéis la Guardia de la Noche, ¿vale? Contraste entre luces y sombras, etcétera, etcétera, pero estas personas no son gente anónima, ¿no? Son personas reales que seguramente habrán participado en pagarle a Rembrandt el cuadro, de relés de la época, cada una se puede reconocer con su nombre y apellidos. Igual que la lección de anatomía del doctor Nicolas Stulp, también un cuadro famoso, en el que cada persona de estas no son estudiantes anónimos ni gente idealizada, son personas reales contemporáneas de Rembrandt. ¿Vale? Seguramente estudiantes de medicina o médicos que están estudiando con este doctor la disección de un cadáver humano, pues para aprender anatomía. En Flandes tenemos a Rubens, un pintor caracterizado mucho más luminoso que Rembrandt, caracterizado por el movimiento, el dinamismo y el color. Las mujeres con curvas que son características de sus cuadros. De hecho, hoy en día las personas que defienden la belleza de las mujeres curvas hablan de belleza rubenesca. Porque las mujeres de Rubens pues son con esas formas redondeadas, con esas curvas, con esas caderas pronunciadas, etcétera, etcétera. Su trabajo más importante es este de las 3 gracias, donde se ven todas las características que os acabo de decir. Ya hemos acabado la materia de hoy. Os recomiendo, si os gusta, seguir a Artemisia la Tenebrista en Instagram. No es que Artemisia haya venido desde el siglo XVII a hacerse un Instagram, es que hay una chica muy apasionada de la historia del arte que ha creado un blog y un Instagram tomando como seudónimo el de Artemisia, ¿no? Es muy, muy interesante. No pone solamente obras del barroco, pone de todas las épocas, pero le hace un comentario que a mí me gusta bastante, se aprende mucho. Nuevas palabras, propaganda, aquí os la defino en inglés y en castellano. Información, ideas, opiniones o imágenes que muestran a menudo solo una parte de un argumento y que son emitidas, publicadas o difundidas de otra forma con la intención de influir en la opinión de la gente. Por eso decimos que el barroco era un arte usado con fines propagandísticos por la Iglesia Católica y la monarquía absoluta, cada uno con unos fines. Y aquí están vuestras preguntas de control de hoy. ¿Por qué la Iglesia Católica le dio tanta importancia a la decoración de sus iglesias en el siglo XVII? ¿Y dónde están situados el rey y la reina de España en el cuadro de las Meninas de Velázquez? Espero que os haya parecido interesante.
Después de esto vamos a tener un trabajo de hacer barajas, pero con muchísimas menos de las que hicisteis la otra vez con el Renacimiento. Vamos a hacer unas cuantas más para consolidar el conocimiento del arte barroco. También en las fichas habrá algún ejercicio de identificar y de saber las características del arte barroco a través de algunas de estas obras que os he puesto. Espero que os haya parecido interesante. Gracias por vuestro trabajo estos días y seguimos.